Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde, una palabra que ya hemos compartido en la mañana. Recuerden que estamos predicando sobre el libro de Apocalipsis y hoy día corresponde al capítulo 3, versículo 14 al 22. El mensaje a la iglesia, la Odisea, donde las palabras de Cristo se hacen potentes para poder hablar y dirigir un mensaje importante a esta iglesia que está en un contexto bastante especial. Si usted no lo alcanzó a leer en el devocional, lo repito para que podamos entrar en materia. Dice el versículo 14: y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Este concepto ha circulado en todas las mensajes a las iglesias, ¿cierto? Yo conozco tus obras, que uno no debe olvidar. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Como toma una decisión dónde vas a estar, ¿ya? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, la iglesia está diciendo, ¿cierto? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cosas fuertes, ¿ya?, que aparecen en el texto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos un segundo. Amado Señor, gracias por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Llénanos, Señor. Tú que eres digno de recibir toda nuestra adoración, que eres digno de recibir toda nuestra exaltación. Señor, reconocemos que para nosotros como iglesia tu presencia es fundamental entre nosotros y queremos que esa presencia pueda hablar, controlar, dirigirnos en cada uno de los momentos de nuestra predicación, que tú hables a tu iglesia y a cada uno de los que estamos presentes acá, como aquellos que están viendo el culto también, Señor, por la señal de internet. Queremos que tu palabra llegue a nuestros corazones. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La carta o el mensaje a la iglesia de la Odisea tiene varias cosas interesantes y características de la ciudad. Lo primero que uno tiene que decir al leer la carta que este mensaje es muy distinto al mensaje de las otras iglesias, porque acá, a diferencia de las otras iglesias, es a la única iglesia en que no se le reconoce algo bueno. ¿Ya? En otras se destacan cosas buenas, pero acá uno percibe que a esta iglesia el mensaje
se le está marcando porque hay cosas que no son buenas. Efectivamente, la Iglesia está viviendo un momento especial que necesita ser corregido para que la Iglesia nuevamente comience un camino distinto. Y algunas características importantes, hay un comentarista, William Barclay, que cristiano, ¿cierto?, que hace muestra cómo era la ciudad. Y él plantea lo siguiente, y yo lo quiero leer textual. Él dice que la ciudad de la Odisea es un centro banquero y financiero. Una de las cualidades de esta ciudad es que muchos habían ido a aquel lugar porque era una ciudad próspera, era una ciudad dentro del mundo económicamente estable, financieramente solvente, y que se trasladaron allá muchos que querían invertir, aquellos que movían el tema financiero, se instalaron ahí y que establecieron ahí un lugar comercial bastante importante. Tanto era su riqueza o tanto era su estabilidad que en el año 61 después de Cristo hubo un terremoto que devastó la ciudad y, a diferencia de otras ciudades que solicitaban ayuda al Imperio Romano, esta ciudad, debido a su riqueza, debido a su estabilidad, pudo levantarse y construirse sola, sin la necesidad de pedir ayuda. Y eso la hacía autónoma en relación a otras ciudades, y desde sus barcas pudieron reconstruir nuevamente la ciudad. Y eso es lo que marca un poco el contexto de esta iglesia, que desde la perspectiva económica era una ciudad que no tenía necesidad. Por eso nos sorprende, y no debería sorprender lo que dice el relato, que ellos presumieran ser ricos, ¿ya?, y que se habían enriquecido. Como iglesia también eran parte o participaban de esta estabilidad. Lo segundo tenía que ver con que esta ciudad era un centro, o diríamos, era un centro donde se fabricaba también ropa, por decirlo así, un centro textil importante. Tanto así que exportaban también lana, exportaban sus vestidos que construían, y por supuesto también tenían como para desarrollar esta labor buenos pastos. Se dice que la Odisea tenía tan buenos pastos que sus rebaños eran fuertes y podían ellos como ciudad tener ropas o vestidos que resaltaban. Algunos dicen que había una túnica que se le llamaba la trimita, y que esta túnica era violeta suave, violeta negra, lustrosa, que atraía a la gente. Y es interesante que ellos exportaban también, como centro textil, exportaban esta ropa. Por otro lado, marca también este autor que era un centro médico considerable, que no solamente en el área financiera importante, en el área textil era importante, sino también que era un centro médico donde la gente llegaba, especialmente cerca de la Odisea, para atenderse sus enfermedades. Había un templo que se dedicaba a esto, donde se adoraba al dios Cario Menón, ¿cierto? Este templo que estaba aislado un poco de la sociedad, pero que permitía que todos fueran ahí para buscar medicina. Hay que recordar, lo mismo que en otras cartas o en otros mensajes, los templos no eran centros de adoración solamente a sus dioses, sino que también se convertían en lugares donde estaba el comercio y también la medicina. En este caso era un templo donde la medicina, habían escuelas de medicina y por supuesto la gente llegaba ahí. Tanto es la necesidad de los pueblos alrededor que algunos dicen que se trasladaron a vivir ahí muchos judíos y muchos sirios y establecieron sus colonias en esos lugares. Por lo tanto, como centro médico también tenían una cualidad. Fabricaban y exportaban dos ungüentos importantísimos de aquella época, uno que era para sanar el tema de los oídos y el otro para tratar el tema de los ojos. Y algunos comentaristas dicen que estos se exportaban en calugas pequeñas como jaboncitos
para que cuando llegaran a su destino la gente los comprara y los usara para echarse en los ojos o los oídos y así sanar de sus enfermedades. De este punto de vista, de lo que plantea en el escenario que nosotros tenemos, no es sorpresa, ¿cierto?, para ellos que escuchan que Jesús, en este caso el mensaje, les dijera que ellos que tenían elementos para curar a otros y que se creían que tenían una buena visión, estaban ciegos, que no eran capaces de sanarse a sí mismos. Otro elemento importante tiene que ver con el agua. Acá se plantea en el texto bíblico el tema del agua. Es tú que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, y hay algunos elementos de la ciudad bastante importantes. La Odisea, para trasladar el agua, tendría que hacerlo a través de sistemas de transporte que le permitiera, dicen algunos que tenían un metro de diámetro, donde el agua pasaba en conductos para llegar a la ciudad, pero que en el camino, desde la vertiente donde salía el agua comenzaba a tomar una temperatura que no les permitía a veces ni beberla, ni que no les permitía usarla. Algunos dicen que arrastraba azufre o que en el camino tomaba algunos elementos que impedían el agua. Pero por otro lado, también cerca de la Odisea se caracterizaba porque habían termas, y estas termas lo que permitía es que la gente cuando iba a estas termas podía entrar ¿para qué? Para sanar de algunas enfermedades que tenían que ver con el cuerpo. Y eso es muy interesante. Se dice que en aquellos lugares los judíos llegaban en masa para poder pasar por las termas y así que sanar algunas enfermedades. Pero la cualidad de estas termas, y ustedes saben que las termas tienen azufre, todos hemos entrado en una terma alguna vez, ¿cierto? Tienen ciertos elementos que no permiten que el hombre pueda beber el agua. Bueno, es interesante que en esas termas también había una práctica bastante rara, yo la he leído en algunos comentaristas, que dice que cuando iban a las termas también había lugares para comer, y estos lugares para comer, ¿cierto?, comían tanto que a veces que necesitaban saciar, ¿cierto?, el hambre, pero también necesitaban botar lo que comían. Y es muy interesante que muchos de los que comían tanto bebían de cierta cantidad de agua de estas termas que les producía náuseas, y al producirles náuseas les producía el vómito. Por lo tanto, mire qué interesante cómo el relato bíblico va mostrando a través de elementos que la iglesia conocía. No era desconocido la riqueza, no era desconocido el vestido o la lana o la producción, no era desconocido el ungüento para los ojos, no era desconocido los remedios que ellos tenían, como tampoco era desconocido este término, los vomitaré de mi boca. Cuando ellos escucharon eso, ellos inmediatamente viene a su mente esta imagen de volver con estas aguas tibias que produce. ¿Cuál era el problema? El problema central de esta iglesia. El problema central era su confianza excesiva en sí misma. Le había cegado al punto de que ellos se sentían muy bien consigo mismos. Eran ricos, se sentían cubiertos, sentían que tenían estabilidad. Sin embargo, no alcanzaban a percibir la condición. Cuando uno lee el texto bíblico se da cuenta que ellos parece que no reaccionan. Esta comodidad excesiva provoca también la parálisis de la iglesia. Y como aparece en el texto bíblico, estos creyentes que parecía que tenían todo bajo control, que tenían todo bajo el dominio, pues si tienen recursos pueden controlarlo todo. Y además tienen todos los elementos para vivir cómodamente. Pero es interesante cómo aparece en el texto bíblico estas contradicciones. Ustedes que se creen ricos, porque esto tiene que ver de cómo nos vemos nosotros. Ellos se ven ricos. ¿Cómo los ve Jesús? ¿Cómo lo ve Jesús? Pobres. La opinión a veces que nosotros vamos teniendo de nosotros mismos, ¿ya? A veces la soberbia como parte de la vida de la iglesia, en este caso de la Odisea, ¿cierto? Esta certeza de que lo tienen todo controlado, yo no necesito nada, comienza a cegar a las personas en el área espiritual. Fíjese que efectivamente
Es probable, de acuerdo al contexto, es probable que ellos fueran ricos y no tuvieran ninguna necesidad. Pero había una pobreza que en el mensaje se destaca, que era la pobreza espiritual. Tú eres rico, no tienes necesidad de nada, pero tú no te das cuenta que eres miserable. El mensaje es fuerte. Esta idea de vernos nosotros bien, cuando a veces Jesús también percibe que lo que está pasando con esa iglesia es algo que no está bien. El tener bancos a su alrededor, prosperidad, a ellos les hace notar que no hay ningún problema dentro de la comunidad. Sin embargo, existen problemas. Y es que ellos están pobres espiritualmente. Tienen vestidos, tienen una industria textil que le puede permitir a ellos vestirse como quieran. De hecho, las mejores túnicas, como mencioné, las pueden tener y exportar. Pero no alcanzan a ver que están desnudos. Y interesante que la desnudez en aquellos tiempos era algo vergonzoso. ¿Ya? Tenemos varios relatos en la Escritura donde personas que se desnudaron se vieron deshonrados. La desnudez, para que cubras tu desnudez, tienes que ocupar no la ropa que tienes a la mano, sino ropas blancas que son distintas a las ropas que ustedes tienen. La idea de sanar aquello que el engüento o la fabricación humana llega y favorece a otros. Por ejemplo, el consejo de Cristo es, está bien, ustedes fabrican, ustedes tienen los mejores remedios para los ojos, pero ustedes están ciegos. Aun cuando tienen todo para sanar a otros, no son capaces de sanarse a ustedes mismos. Ustedes, les dice Jesús, Cristo les dice, ustedes necesitan un colirio distinto. El colirio que sana lo que ustedes no pueden sanar. Es interesante esta idea de que un remedio distinto, un remedio que solo Cristo puede dar, puede sanar algo que nosotros no vemos. ¿Cuántos vemos en nuestra sociedad que van por el mundo como si tuvieran todo claro? No sabemos qué está pasando en su interior. Podemos estar ciegos espiritualmente, podemos estar paralizados y necesitamos a veces algo muy distinto de lo que la sociedad nos entrega. La expresión no eres frío ni caliente es una expresión interesante. Hay algún comentarista que dice que para describir estas tres ideas, frío, caliente y tibio, son tres palabras griegas distintas. Y me llamó la atención, por eso lo quiero compartir, porque para frío se habla de una palabra que dice sigros, que no es frío como un agua helada, sino que es un agua que llega a congelarse. O sea, vive el proceso hasta congelarse, ¿ya? Y él plantea que cuando un agua se congela, deja de cumplir su función para saciar la sed de aquellos que son caminantes. O sea, cuando se habla de frío, cuando se habla de algo que no es bebible, que no se puede tomar, es porque llegó a un punto que ya perdió su función. La segunda palabra que plantean también, que tiene que ver con la palabra caliente, esta agua caliente, es cestos. Algunos lo muestran como un agua que alcanza un hervor tal que empieza a saltar agua y burbujas. Por lo tanto, esta palabra que no es capaz de, por un lado, es fría hasta congelarse y no tiene utilidad, pero por otro lado es caliente a tal extremo que ya no puede alguien entrar para sanar su cuerpo, como las termas, y tampoco la puede beber porque si la bebe se va a quemar. Y la palabra tibio, por supuesto, gliarios, que es una palabra que muestra, ¿cierto?, que es un agua tibia, que está en un punto que no se puede mantener en el cuerpo, sino que produce náuseas e inmediatamente uno lo quiere vomitar. Cuando uno conoce el texto de esta forma, entendiendo algunos elementos que aparecen en el texto, que se hace entendible para los hermanos, uno se da cuenta cómo la voz de Dios se va haciendo comprensible para la iglesia.
La voz de Dios se encarna en medio de la iglesia de la manera más comprensible posible. Acá, un hermano de la iglesia de la Odisea, al escuchar las palabras de Jesús, al decir tú no eres frío ni caliente, sino tibio, perfectamente podía asociar lo que había visto a su alrededor, en su contexto, con esta palabra. Es algo que es comprensible. La palabra del Señor precisamente muestra el amor de Dios hacia esta iglesia, cómo Él quiere con cosas comprensibles que ellos vuelvan en sí. Yo digo que a veces el Señor me habla con peritas y manzanas, ¿se acuerdan de ese dicho? Para entender cosas, porque a veces no queremos entender, nosotros como creyentes, a veces el mensaje del Señor. El Señor quiere que esta palabra a esta iglesia por lo menos sea comprensible. Desde este punto de vista, la corrección también que dice en el pasaje, yo corrijo, ¿cierto?, a aquellos que amo, es algo que es parte del proceso de amor. Siempre hemos leído el Apocalipsis como algo castigador y algo como que nos van a caer todas las tribulaciones. Pero el mensaje de amor está presente en esto, palabras comprensibles para que alguien las entienda y vuelva a cambiar su conducta. Pero por otro lado también este pasaje nos recuerda que así como hay palabras comprensibles para volver en sí, nos recuerda que Dios castiga o corrige, voy a usar ese concepto, a los que ama. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué pasó esto? Pero detrás no hay un deseo de juicio y de castigo brutal, sino simplemente el amor de Dios, dispuesto a corregirnos para que podamos cambiar nuestra actitud. Encontramos en innumerables citas, pasajes de la Biblia donde se nos dice que el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Esta expresión de corregir, esta expresión de amonestar, no tiene como fin mantenernos en la culpabilidad, para que nos demos azotes de culpabilidad, sino tiene el propósito de hacernos reaccionar para volver al rumbo o al camino que el Señor quiere que volvamos. Pero el amor de Dios está establecido acá. Un versículo que me llama profundamente la atención y en el equipo pastoral lo conversábamos y voy a pedir a mi hermano que coloque la imagen, es el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo me hice una pregunta, ¿en qué momento esta iglesia no se da cuenta o en qué momento nos damos cuenta que Jesús está fuera de la iglesia? ¿Hay alguien ahí? Yo quiero entrar. El deseo de entrar de Jesús no es para venir a enjuiciar a la iglesia y destruirla. El deseo de Jesús es tener una relación profunda con su iglesia. De la misma manera que el día en que nosotros dijimos, sí Señor, entra en mi vida. Ese día Cristo ha querido tener una relación profunda con nosotros. Pero al parecer que esta iglesia un poco soberbia, altiva, ¿cierto?, tiene a Jesús fuera de su vida. Tanto así que el Señor dice, si hay alguien ahí, abra la puerta. Mire, fíjese en la imagen, yo no la veo bien de aquí del frente, pero por fuera se da cuenta que la imagen muestra una puerta plana. ¿Qué significa esa puerta plana? Bueno, alguien leyó este pasaje y lo quiso reflejar en una pintura. Este Jesús está golpeando la puerta. Quiere entrar para tener comunión profunda con sus hijos. Pero mire qué interesante, no hay ninguna manilla en el frente de la puerta donde Jesús pueda abrirla. La única forma de entrar es que el que está al otro lado de la puerta tome la decisión de abrir la puerta. Yo me imagino que muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero si yo tengo a Jesús en mi corazón. Sí, es verdad. A lo mismo que esta iglesia podía haber dicho lo mismo. Pero es probable
hermanos queridos, que a veces vivamos un evangelio tan ambiguo, tan lejos de Dios, que Jesús aún siga golpeando la puerta para tener comunión con nosotros. O es probable que nos hemos entregado al Señor y hemos dicho: yo, Señor, te acepto como Salvador y, Señor, aquí está parte de mi vida, y no le hemos entregado todo lo que corresponde a Él. Y desde esta perspectiva uno tiene que decir con fuerza que se puede ser iglesia sin tener a Jesús en medio de nosotros. Cuando una iglesia pierde el sentido, cuando la iglesia deja de ser relevante para su tiempo, cuando la iglesia deja de comunicar un mensaje relevante, es muy probable que Jesús no esté en medio de nosotros. Porque la idea del agua, esta agua tibia y esta agua fría y esta agua caliente, tiene que ver con el uso de esta agua. En lo frío podía calmar la sed de los caminantes y refrescar a las personas. Esta iglesia dejó de refrescar a las personas. Y en lo caliente podía ayudar en la sanidad de las personas. Pero era tan caliente el agua, según lo que uno puede observar, que dejó de ser pertinente para aquellos que necesitaban sanidad. Cuando uno pierde el rumbo, y yo estoy hablando como iglesia, pero también a nivel personal, cuando uno pierde el celo al cual el Señor nos llama, este celo que tiene que ver con su obra, no me refiero al celo de los fariseos, este celo inadecuado, sino al celo personal, donde uno deja de vivir su vida en comunión con Dios. Cristo quiere tener comunión con uno, pero a veces nosotros no lo dejamos. A veces le entregamos parte de nuestra vida, le decimos: Señor, entra a mi corazón, pero no toques mi finanza, no me cambie el rumbo de mi vida. El Señor dice: anda por acá, y decimos: no, Señor, porque esto es lo que quiero hacer, y nos cerramos a la posibilidad de aquel que quiere tener comunión con uno vaya guiándonos, transformándonos para ser pertinente en nuestro entorno. La decisión de abrir no es de Jesús. Es interesante que Jesús no va a forzar la puerta si usted no la quiere abrir. Jesús no va a empujar la puerta con una patada, demostrando: aquí estoy yo. Él respeta nuestras decisiones, aun cuando esas decisiones signifique no abrirle a Él para tener comunión. Fíjese esta idea de tener comunión, de tener una relación estrecha. Me acuerdo de las palabras de Marcos ahí cuando Jesús está a punto de cenar con ellos. Les dice: ¿cuánto tiempo he deseado cenar con vosotros? Porque la cena para ellos, ese momento de la cena era importante. Era un momento donde había comunión, donde se conversaba, donde compartían palabras importantes. Hermanos queridos, conversando con el equipo pastoral nos damos cuenta cuántos de hoy día las personas comen parados y corriendo. En nuestros hogares, ¿a cuántos de nosotros nos pasa que no hay tiempo para sentarse y tener comunión con otros? Todos lo hacemos corriendo. Hoy día incluso lo desechable, lo instantáneo es más importante, y comemos rápido, el microondas ayuda mucho y salimos corriendo. No hay nada más que moleste que alguien coma parado o de pie, cuando sentarnos a la mesa nos hace bien. O la alianza no lo practica en sus reuniones. Nosotros cada vez que tenemos una reunión, una buena oncecita, salen los mejores acuerdos, y si hay alguna discrepancia, qué interesante cómo la mesa, el compartir, cambia la forma de dirigirnos al otro. Los que están en grupo en casa han experimentado ahí cómo compartimos la palabra en medio de la comunidad, con una mesa servida, un cafecito donde podemos dialogar y estar en la palabra del Señor. Hoy día cuesta sentarse a la mesa y tener comunión. Pero miren cómo Cristo sigue golpeando y quiere tener comunión con nosotros. Cuando la iglesia es soberbia, o cuando nosotros somos soberbios, o tenemos autosuficiencia, ya no necesitamos nada más y menos necesitamos al Señor. ¿Para qué quiere entrar Jesús, hermanos? Jesús quiere entrar para que usted y yo podamos disfrutar de su comunión. Él quiere estar en medio de nosotros. Quiero terminar diciendo esto respecto a la importancia y el rol que cumple la iglesia y cumple usted.
podemos decir que somos cristianos sin tener celo de ser cristianos. Podemos vivir nuestra vida evangélica, hermanos queridos, diciendo que somos evangélicos y no tener ningún compromiso o ninguna consagración con Jesús. Uno puede vivir incluso levantando el cartelito para decir, sí, yo soy cristiano, pero puede dejar de ser pertinente en el mundo en que uno vive. Yo creo que las palabras del libro de Apocalipsis es un llamado a recuperar el celo, por eso es un llamado al arrepentimiento, para decir, tómense en serio el Evangelio. Basta de jugar a ser cristianos. Aunque sean ricos, yo los veo pobres. Aunque tengan todas sus comodidades, los veo desnudos. Aunque ustedes salen a otros, yo los veo que ustedes están ciegos espiritualmente. Y la reprensión de este mensaje está, vuelvan a ser pertinente su tiempo, sean celosos, recuperen la comunión conmigo, abran la puerta. Yo necesito entrar porque quiero tener comunión con ustedes. Yo creo, hermanos queridos, que nosotros podemos perder la comunión con Dios cuando nos desenfocamos como iglesia o cuando nos desenfocamos como personas. ¿Cuánta comunión podemos tener con el Señor? Es una pregunta que usted puede responder. Yo me hago la siguiente pregunta para mí. ¿Ya? ¿Cómo me veo yo? ¿Y cómo me ve el Señor? Yo puedo decir, pero si yo soy el pastor Ricky y miren lo que alcancé, y el Señor me va a decir, no, tú te ves así y yo te veo de esta forma. Esto nos hace reaccionar, nos hace pensar, ¿será lo mismo lo que ve el Señor de nosotros? Hay un versículo que compartí hace unos días con los pastores que lo quiero repetir porque también me impacta este tema. En Timoteo capítulo 4, 16, un consejo del apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Y a mí me llama la atención que no dice ten cuidado de otros, porque generalmente nosotros somos buenos para echarle la culpa a otros y decir, no, es que yo estoy mal espiritualmente porque no, la iglesia de aquí, la iglesia de allá. Pero él dice, ten cuidado de ti mismo, porque existe la posibilidad que nos desconectemos del Cristo que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. ¿Cómo se ve usted? ¿Estamos en comunión con Dios? Jesús sigue golpeando. ¿Somos pertinentes? ¿Somos frío o caliente? Incluso Jesús le dice, ojalá fuera uno de los dos, porque uno de los dos sí cumple una función. Por cuanto eres tibio, y fíjese que no dice que están vomitados de la boca, dice, los vomitaré de la boca, el amor de Dios. El amor de Dios espera, al igual que cuando golpea, una decisión de todos nosotros de decir, Señor, a partir de hoy me tomo en serio lo que es ser cristiano. Y no voy a ser más ambiguo, sino que cuando las personas nos vean, no por lo que decimos, la gente diga, este realmente es un cristiano. No es fácil. No podemos dejar de ser pertinente para nuestro tiempo. Mire, hermanos queridos, todo lo que pasa afuera, todo es adverso. Todo contribuye para que nos alejemos del Señor. Y puede provocar en nosotros tan rechazo de lo que pasa afuera que queramos encerrarnos dentro de la iglesia para que no nos pase nada. Jesucristo nos dice, no, sean pertinentes para ellos. Para un estado en que se está alejando de Dios, lleven el mensaje de Cristo, sean sal, sean luz, no sean estéril. Tomémonos en serio la idea de ser evangélico, no por herencia, sino porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Amén? La decisión es de usted.
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Le cerró la puerta hace tiempo el Señor? Respóndale a su Señor. Él quiere tener comunión profunda con usted. Si usted decide no abrir, es un tema que usted tiene que verlo con el Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar, hermanos queridos. El mensaje de Jesús a la iglesia, pertinente en su tiempo, importante para ellos, para nosotros también. Y yo quisiera invitar, al terminar, si hay visitas con nosotros y han entendido que deben abrir la puerta de su corazón. Yo creo que Jesús está golpeando hace rato nuestros corazones para ser pertinente. Y si hoy día hay alguien que quiere dar un paso y decir, yo a partir de hoy quiero ser realmente un verdadero cristiano, Jesús quiere entrar en su vida y tener comunión con usted, pero no lo va a empujar a tomar una decisión, sino que Él espera que usted abra la puerta de su corazón. Si usted quiere hacerlo, yo no voy a hacer nada más que pedirle que se ponga de pie donde está. Abra la puerta de su corazón. Y yo quiero verlo para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien acá que quiere abrir la puerta de su corazón para que Dios habite en él y tenga comunión con él? Si usted lo quiere hacer en esta tarde, solo le pido que se ponga de pie donde está. ¿Hay alguien esta tarde que quiera hacer esta decisión? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Usted ha perdido la comunión con Dios? Abra la puerta de su corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dejemos de jugar a ser evangélicos y seamos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, no ambiguos. Tomemos la cruz y sigamos adelante, venga lo que venga. Todo lo adverso nos separará de Cristo. Sin embargo, Cristo quiere tener comunión con nosotros para hacernos relevantes y pertinentes a este tiempo. Hermanos queridos que están cerca, voy a pedir, hay mucha gente para, por favor vayan, colóquense al lado de hermanos de la iglesia, acérquense para orar por ellos. No vamos a juzgar a nadie, sino vamos a orar por fortaleza para que esta decisión sea una decisión que no tenga que ver con un momento emocional, sino una decisión que perdure en el tiempo. Vamos a tomar la cruz de Cristo y servir al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amén. Oramos al Señor. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra. Qué amor tan grande, Señor, mostraste a esta iglesia de la Odisea, hablando con cosas que ellos podían comprender. Tu mensaje es comprensible en estos tiempos también. Nos hacen reaccionar, salir de la tibieza espiritual para ir, Señor, a una espiritualidad activa, una actividad poderosa para comunicar y ser pertinente para otras personas. El mundo, la gente que no conoce a Jesús está expectante, está esperando que llevemos una palabra, que llevemos agua para saciar la sed, que llevemos comida para que aquellos que están hambrientos espiritualmente puedan ser saciados. Tu iglesia está aquí, no para arrancar de este mundo. Tu iglesia está para llevar un mensaje pertinente a aquellos que no te conocen. Bendice a aquellos que se han puesto de pie. Señor, que tomen la bandera del Evangelio para que con seriedad prediquemos tu palabra, para que podamos decidir servir a un solo Dios y no otros dioses. Viste, Señor, nuestras vidas con tu ropa. Señor, vístenos con la ropa que nos distingue. Vístenos con aquella ropa que, Señor, pueda ser un ejemplo para otras personas. Si, Señor, hemos estado ciegos espiritualmente, sánanos en el nombre de Jesús. Sana nuestra ceguera para poder caminar hacia tu voluntad, Señor, con el remedio que solo tú puedes dar para nuestros ojos. Ese remedio que viene del cielo, que sana toda dolencia y que nos da libertad. Declaramos, Señor, como hijos tuyos, a la luz de tu palabra, que, Señor, tú sanas nuestra ceguera en el nombre de Jesús y nos haces activos para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Fortalécelos, anímalos, acompáñalos, Señor, y que la iglesia, Señor, en su amor también les pueda acompañar para su crecimiento. Oramos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.